Gracias. Em, entonces, bueno, no sé, ¿dudas de este procedimiento? ¿Todo bien? Ah, todo bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer pues esta misma cosa, pero en scikit-learn. Bueno, en Python estoy ocupando una parte de scikit-learn, pero no hay information retrieval. La última parte de information retrieval no hay como tal en scikit-learn. Eh, entonces vamos a tener que hacer ese proceso como a mano, pero es para que vean cómo sería eso. Entonces, en el notebook 17 de Information Retrieval, TF-IDF, está ya ahí el código asociado a cómo hacer estas cosas de un sistema de recuperación de información. Eh, Agarré un dataset que contiene noticias en inglés. Decidí ocupar algo en inglés porque tiene más texto, si no hubiéramos hecho como cosas muy sencillas de 5 o 10 documentos en un corpus, y en este más bien lo que les quería mostrar es qué sucede cuando tienen un corpus bastante grande, bueno, ni tan grande, pero estos son 500,000 noticias. Estas noticias fueron obtenidas, es un dataset que está abierto, les puse ahí la liga de UCI Machine Learning Repository, que es de donde vienen estas cosas. Les decía que casi todo lo que tiene que ver con análisis de texto, pues en inglés es lo más avanzado. Entonces hay muchísimas cosas abiertas que ya están para corpus en inglés, mails en inglés, pero también hay otros datasets que están abiertos para español, pero necesitan un poco más de preprocesamiento. Estas noticias en particular fueron obtenidas del 10 de marzo del 2014 al 10 de agosto del 2014. Y entre otras cosas tienen como el título, una categoría a la que pertenecen, que alguien hizo esa categorización, y luego como ya el contenido de ese texto. Iba a agarrar los mails de Hillary, que también están en Kaggle, y los iba a bajar, solo que requería de mucho más preprocesamiento porque estaban como con elementos de HTML, y entonces me dio que me iba a tardar más en limpiar eso que en hacer el TF-IDF, ¿no? Entonces este lo vamos a ocupar como base, pero pues ya nada más cambiemos si quieren luego el dataset y con eso ya podemos hacer otras cosas. Em, entonces, para este caso, entonces tengo estos datos en una cosa, ya lo tengo aquí en este archivito, sin embargo les puse la liga a donde los pueden bajar ustedes, que es el repositorio de UCI de Machine Learning, que tiene muchísimos datasets. Entonces aquí viene justo eh, de qué hablan estos datos, qué contienen, cuáles son sus columnas y así, ¿no? Em, luego, entonces lo único que estoy haciendo es que con Pandas estoy leyendo este CSV, que tiene 422,000 noticias, bueno, 423,000, bueno, 422,500, digámoslo así, noticias con 8 diferentes variables, en donde las variables van desde el título, la URL, quién está publicando esta noticia, en qué categoría entra, en la historia, el hostname, el timestamp y otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas vienen acá? El timestamp, hostname y timestamp, y ya, que esto es como en tiempo Unix, en qué hora salió, ¿no? Ustedes ahí pueden sacar la fecha en la que salió, hora, minuto, segundo. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es ocupar esta cosa que dice title, para hacerlo nuestro corpus, limpiarlo y luego mandarle unos queries de consulta para ver qué noticias están asociadas a la que nosotros estábamos buscando. Em, entonces lo primero que hice fue de nuevo pues pasar todo a minúsculas. Entonces ya nada más tengo estas cosas acá en las columnas, los nombres de las columnas. Entonces ahora ya todas están en minúsculas. Y solo para ver como qué contenido hay sobre estos títulos, lo único que hice fue como meterme a ver qué tiene de título. Eh, si lo pusiera sin este de punto values, como que se corta con 3 puntos y seguidos, y lo que quería era ver como la extensión de, o sea, qué tan largo era el titular, que no debería de ser tan largo, dado que es un titular. En donde, entre otras cosas, por ejemplo, este nada más con ponerle un head, habla de Fed official says weak data caused by weather should not slow taper. Eh, Fed risks falling behind the curve. Fed's closer, nasty weather has curbed job growth, así. Entre otras cosas, o sea, todo es de Estados Unidos.
esperaríamos que todo fuera como de diferentes categorías, pero vaya, hay 422,000 titulares, un poquito más, 422,000, casi 500 titulares a los que vamos a limpiar. Con esos vamos a hacer nuestro corpus y de eso vamos a generar una TDM ocupando ahora, antes habíamos ocupado el count vectorizer, ahora vamos a ocupar el TF vectorizer para que puedan ver cómo se hace ahora ya nada más poniéndole el TF y DF sin que nosotros tengamos que calcularlo, sino solito scikit-learn lo calcula. Entonces, para eso vamos a ocupar este objeto que se llama TF-IDF Vectorizer, que se parece muchísimo a lo que ya hemos ocupado con el Count Vectorizer, solo que aquí en vez de ponerle la frecuencia, solo la frecuencia, él solito ya va a calcular la frecuencia y el IDF de todo mi corpus, ¿no? Entonces, eso viene también en este modulito de Feature Extraction Text de Scikit-learn. Y entonces lo que nosotros haremos aquí es solamente configurar qué es lo que le queremos poner a este TF-IDF. Entonces, veamos la documentación para ver qué cosas hay. Se parece de nuevo muchísimo al que ya teníamos con el Count Vectorizer. Entonces se llama Feature Extraction. Aquí está Feature Extraction. Y sobre Feature Extraction para texto, acá está texto y acá viene TF-IDF Vectorizer, ¿no? Que es este el que vamos a ocupar. Entonces esta es la documentación del TF-IDF Vectorizer. De nuevo, casi lo que a nosotros nos importará ver en la configuración de este estilo de objetos será indicarle que todo lo pase a minúsculas, indicarle si queremos quitar acentos, en donde nada más le tenemos que poner true o false, indicarle cuál es la lista de stopwords que vamos a ocupar, y cómo vamos a hacer el análisis, si es por token, por bigrama, por enegrama, de qué tamaño va a ser el enegrama, si es por palabra o por número de caracteres o qué. En este caso lo único que yo hice fue ponerle que todo lo queremos en minúscula, que según yo es el default. Lower. Acá está, lowercase, por default está en true, entonces no necesitábamos ponerlo, solo lo estoy poniendo para que sea explícito. Vamos a hacer el análisis por palabras, es decir, los tokens van a ser palabras, que también eso está por default, según yo. Analyzer es word, entonces justo está por default, a que sean tokens de palabras. Nuestro stopwords, dado que estamos en inglés, si recuerdan les había mencionado que si van a ocupar en inglés lo que trae este paquetito de scikit-learn es suficiente, no necesitan ponerle ningún otro stopword. Entonces, nada más le tengo que poner, de hecho, no sé por qué aquí le puse español, pues todo esto no tiene sentido. De hecho, nada más hay que ponerle stopwords, English. Veamos qué tiene acá en stopword. Acá está, stopwords, viene como none. Entonces veamos cómo le podemos mandar a que ocupe el de inglés. Ajá, justo. Si le mandan el de inglés, él ocupa el que tiene interno. Si no, hay que mandarle la lista, que es como lo habíamos hecho en el ejemplo de Count Vectorizer. Entonces aquí ya viene como... Déjenme corro esto antes de que explote las cosas. Acá está. Entonces ahí estoy importando mi pandas. Acá estoy leyendo. Acá estoy sacando el shape, el head. Vamos a cambiar de nombre las columnas. Sacar los valores. Algunos titulares. Aquí está. Y por último, ya nada más le estoy poniendo que queremos ocupar el IDF. Eso es para que cuando haga el cálculo de la TDM también incluya el IDF para generar el TF-IDF sobre cada celda de esa matriz. Y eso viene por default, según yo, como true. Ajá. Use IDF viene como true. Entonces nada más lo estoy poniendo aquí explícitamente para que quede claro cómo estamos haciendo esta configuración. Entonces aquí estamos configurando este objeto de TF-IDF. Lo que voy a hacer entonces es hacer un fit con nuestros datos para que podamos empezar a generar nuestra matriz. En este justo va a limpiar los términos, quedarse con solamente los que sobrevivieron a los stopwords. Entonces hagamos esto y luego de esto estoy haciendo un transform para ya obtener la matriz de TDMs, ¿no? Que en particular esta dijimos que salen primero documentos como renglones y términos como columnas. Entonces esta es una DTM en lugar de una TDM. Pero luego lo cambiaremos porque para mí se me hace más fácil poner términos en
como renglones y documentos como columnas para que después al final sumemos por columnas justo los TF y DFs de cada documento. Entonces aquí lo que está pasando es que está generando justo esta matriz de TF y DF para 422,000 registros, que por cierto ya se tardó un poquito, no se estaba tardando tanto, en donde lo que está haciendo también es la limpieza de esos titulares, quitando las cosas que son de stopwords, quitando signos de puntuación, y lo que haremos ahora, esto de term ya no está aquí, más bien va TF y DF en modelo. Vamos a ver cómo quedaron estas cosas del vocabulario, que son los que sobrevivieron después del stop words. Vamos a ponerla aquí. Y entonces, si recuerdan estos numeritos que marcan de este lado, esto de FED 19.954, lo que significa no es la frecuencia con la que aparece esa palabra, sino más bien en qué índice de toda la matriz quedó registrado las frecuencias, en este caso el TF y DF de FED. Entonces esto nos servirá para hacer un pequeño procesamiento después, para poder obtener como la matriz, como obtener la matriz completa que tenga la TF y DF, pero solo de aquellos términos que aparezcan en nuestro query de consulta, ¿no? Entonces, estos son todos los términos que sobrevivieron al stop word, en donde ahora, si pueden notar, ya no tienen todos están en minúsculas, ya nadie tiene signos de puntuación o comillas o acentos o lo que pudiera tener, en donde se quitaron las preposiciones y las conjunciones. Noten que aquí sí se quedaron años, porque en estos por default sí se guardan los números, que está bien. Solamente, eso está bueno si en su query también tienen fechas, pues entonces ya se quedan las fechas. Lo único malo es que justo si tienen horas o cosas por el estilo, pues no sé si esto es hora o mes o qué es esto, el 10 y el 14, pero bueno, ahí están. Pero estas son básicamente las palabras que tenemos en nuestro term document matrix, ¿no? Y luego también obtuvimos ya ahora sí nuestra matriz, o sea, estos son los terms. Entonces este punto transform nos devuelve la matriz que nosotros queremos ocupar. Entonces si le ponemos un DTM, aquí vamos a tener que tenemos 422,419 renglones por 54,345 columnas. Eso significa que tenemos los documentos de nuevo como renglones, los términos como si fueran columnas, en donde con este corpus de 422,000 titulares logramos obtener 54,345 términos que sobrevivieron a la parte de limpieza, y cada uno está como en una columna, ¿no? Pero de nuevo habíamos dicho que esta forma de guardar esa matriz es de manera muy eficiente en Python, y entonces lo guarda como una matriz sparse, en donde solo guarda el índice de aquellas cosas que tuvieran cosas diferentes a cero, ¿no? Si quieren pueden pasarlo a algo que se llama toDense, pero eso ocupa bastante memoria, entonces nada más tengan cuidado con la cantidad de datos que están poniendo en como una matriz normal cuando hagan ese toDense. O también lo pueden pasar a un arreglo de NumPy, que todavía es más eficiente. Eh, entonces aquí lo que estoy haciendo es nada más buscando no me acuerdo si esto estaba 52 meses, no sé por qué puse ese, pero podemos buscar de acá, de una de las primeras palabras, que era Fed. Noten que tampoco esto está ordenado alfabéticamente, está bien. Vamos a ocupar este índice, justo que es donde dice Fed, para ir a buscar justo quiero ir a buscar de los primeros 5 documentos, esto es lo que estoy diciendo aquí, de los primeros 5 renglones, que son, los renglones son en este momento documentos, quiero ir a buscar todo lo que tengo para el índice 19.954, que corresponde a la palabra Fed. Esperemos que tenga algo. En donde los primeros 5 documentos que encontramos en esa matriz tienen algo que dice Fed, porque todos tienen aquí un TF y DF asociado, ¿no? Si le pusiera aquí más, recuerden que tengo 422,000 renglones en donde revisar, entonces
al que algunos, por ejemplo, este último ya tiene un 0. Y entonces lo que quiero hacer, o sea, mostrándole estos cachitos a lo que quiero llegar es, tengo la parte de los índices en donde vive cada uno de mis términos y tengo en los renglones cuál es el TF y DF asociado, porque la matriz está ahí, solo que no está como puesta en un data frame así gigante, es poco porque no va a caber. Y entonces lo que vamos a hacer, pues es tratar de jugar con esta TDM que ya creamos con diferentes titulares, ¿no? Eh, ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Va. Todo bien. Entonces, este script creo que lo hice el 17 de mayo. Ah, neta, ok. Lo hice el 17 de mayo, o sea, ayer. Yo me acordaba que lo he hecho el sábado, pero bueno. Entonces, lo que hice fue, pues, meterme, de nuevo, este dataset recuerdan que es del 2014, de por ahí de marzo y de marzo a agosto del 2014. Y entonces lo que yo hice fue meterme a diferentes, se puso así, a diferentes, uy, bueno, en fin, a diferentes periódicos para tratar de sacar titulares que hubiera ese día. En este ya me equivoqué porque no puse la liga, pero podríamos encontrarlo. A ver si lo encontramos, The Washington Post. Entonces lo que me metí es a diferentes periódicos en línea. The Washington Post. Para ver qué había de titulares. No, pero este es de otro. No era de aquí, pero bueno. Pero tiene el mismo titular, que extraño. Bueno, entonces luego busco justo de dónde salió, pero este era del Washington Post. Es más, supongo que se le pongo de Washington Post. In the news. Supongo que venía, no sé, no me acuerdo si venía aquí o en coronavirus o en... Bueno, de hecho ahorita vamos a hacer algunos ejercicios sobre titulares de hoy para ver cómo funciona esta cosa. Pero bueno, el chiste es que esto lo saqué del Washington Post del domingo, en donde había un titular que decía Obama criticized nation leaders for bungling handling of coronavirus pandemic, que tiene toda la razón, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y entonces lo que quise hacer es, pues no sé si este dataset habla o no de coronavirus, no tengo idea. Son del 2014, no sé si habla de eso, no sé si habla de pandémica, de una pandemia. Lo que sí sé es que seguramente va a hablar de Obama, seguro. Entonces justo más bien por eso agarré ese titular, no porque tuviera que ver como, quiero ver si es coronavirus y pandémica, a ver qué sucede. Resulta que sí tiene cosas de coronavirus este dataset, pero bueno, eso es algo que vamos a ver ahorita. Entonces, lo que vamos a hacer, dijimos, es que el proceso para poder encontrar esta relevancia con respecto a este query, lo que queremos de objetivo es, pues yo tengo este query de consulta, quisiera que me regresaras las noticias que están asociadas a ese titular. Eso es, que me pongas noticias relacionadas, ¿no? O el contenido asociado a esta cosa. Y entonces para eso vamos a normalizar nuestro set, nuestro query para limpiarlo, quitarle los stop words y dejarlo listo para poder generar su matricita de TDM que ya contiene el TF y DF que calculamos arriba. Y ya solamente sumaremos los documentos y diremos, de acuerdo a la suma de TF y DF de cada documento, los más importantes son estos, ¿no? Y te regresamos los más importantes. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer en este proceso. Va a estar un poco como mareado el cómo llegamos a la solución, porque es con arreglos, porque aquí nos salimos un poquito del mundo de Scikit-Learn y un poquitito de Pandas, luego ya regreso luego a Pandas para que ya nos sintamos más cómodos ahí. Entonces tenemos este query de consulta que lo tenemos que mandar como lista, así es como lo mandamos en Count Vectorizer. Entonces le estoy poniendo el titular, que es el que queremos nosotros estandarizar o normalizar. Le estoy diciendo que nuestros stop words están en inglés, y entonces lo único que hice fue ponerle un cb.fit.
y eso me devuelve como los términos que sobrevivieron al stop words. Si recuerdan, esto lo vimos hace 2 clases de Count Vectorizer. Entonces, lo único que hice fue limpiar este query de consulta, quitando los stop words, pasándolo a minúsculas y quitando estos signos de puntuación y acentos y todo lo demás. Entonces, estos son los que sobreviven a la limpieza o estos son la normalización de ese query. Y justo lo que hicimos en la última parte de lo que hicimos, ¿se acuerdan que generamos esta matriz de términos y documentos para el query de consulta? Para ya solamente concentrarme en ver sus TF-IDFs y ordenar con respecto a su TF-IDF. Voy a tratar de hacer lo mismo en la siguiente parte. Entonces, justo para eso quería solamente obtener cuáles son los términos que sobreviven. Por eso lo pasé por el Count Vectorizer. Estos son los términos que estoy buscando. Si recuerdan, existe una parte que le llamé TF-IDFM, que contiene los índices en donde está cada uno de los términos, que es justo esta cosa de aquí, el TF-IDFM. Ahí vienen los índices que está cada término. Entonces, pues tendremos que ir a buscar si existen esos índices, o sea, estas palabras, si existen en esa matriz o no. Entonces, lo que estoy haciendo en este lado es tratar de buscar en qué índice está cada uno de estos términos. Entonces, para eso lo que hice fue obtener el get feature names, que es justo en donde me está diciendo el término, en qué índice está. Entonces, solamente estoy iterando sobre esta colección y los estoy guardando en un diccionario para decir, ok, Buncled está en tal índice, coronavirus está en tal índice, Criticizes está en tal índice y así. Los que no regresen nada aquí, entonces pues esos no existen en nuestra matriz y entonces esos ya no los estoy olvidando. Lo que está interesante de esto es que de los que sobrevivieron de ese titular, todos tienen todos están en nuestra matriz de nuestro corpus. Eso significa que al menos un documento tiene uno de esos términos, ¿no? Entonces, Bungled está en el índice tal, coronavirus está en el índice tal, y así cada uno. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Dudas de esta pequeña partecita? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Luego, entonces, lo que voy a hacer es que, pues ya más bien, en vez de quedarme con toda la matriz de TDM, pues solamente voy a filtrar a los que tengan estos términos, son con lo que me voy a quedar. Sí voy a tener 422,000 renglones, porque son todo lo que hay en mi corpus, pero por lo menos me voy a quedar solamente con los términos que tengo interés, ¿no? Y entonces, para eso, lo que hice fue que, dado que esto es un diccionario, con punto values yo estoy obteniendo el valor de aquí, de 10, 161, 1374 y así. Pero esto necesito pasárselo como una lista a mi matriz de DTMs, en donde yo le estoy diciendo, quiero que me devuelvas todos los renglones, solo estas columnas, y entonces le estoy mandando una lista, y esa lista la estoy obteniendo de este diccionario. Entonces lo que estoy haciendo es diciéndole, vamos a filtrar tráeme todos los renglones, pero solo estos índices de columnas, entonces ya me devuelve estas columnas. Y luego aquí yo estoy haciendo un transpose con NumPy, que eso lo que me está permitiendo hacer es cambiar aquellas cosas que eran renglones, las estoy pasando a columnas, y aquellas que eran columnas las estoy pasando a renglones, ¿no? Es hacer la traspuesta de una matriz. Esto para que en vez de tener un document term matrix, que es lo que tenemos ahorita, lo pasemos a un term document matrix que sea más fácil de sumar por columna con pandas, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo en este cachito de aquí. Estoy haciendo una matriz traspuesta para volverla una TDM en lugar de una DTM. Y luego lo estoy convirtiendo en un arreglo para ya poder de ahí hacer un manejo más fácil de las cosas que en matrices, ¿no? Entonces justo le estoy poniendo acá al final el toArray y eso lo estoy guardando en esta variable que se llama DTM query 1. Si veo cómo quedó esa transformación y qué hay ahí, entonces tengo que este DTMQ1 le estoy pidiendo, dame todos los renglones y solo los primeros 5 columnas. Recuerden que hicimos un transpose, entonces ahora tengo 422,000 columnas y solo 8 renglones, o solo deberíamos tener 8 renglones. Entonces aquí lo que estoy verificando es justamente que nuestros renglones ya sean 8, que corresponden a cada uno de los términos que acabamos de filtrar nosotros. El resto ahora sí corresponde a documento 1, documento 2, documento 3, documento 422,200, no sé qué, ¿no?
Entonces ya tengo ahora sí mi TDM como en la forma en la que nos gusta verlo. Luego de eso, entonces vamos a pasar, eso fue lo único que pasó fuera de Pandas, fuera de Scikit-Learn, que era como un poco más difícil de procesar, pero dado que ya estamos más acostumbrados a Pandas, entonces lo que estoy haciendo es convertir ese arreglito a un data frame de Pandas para poder aplicarle funciones de Pandas. Entonces lo que estoy haciendo es creando un data frame de este arreglo, y entonces nada más estoy checando su shape y ya regresamos al mundo donde nos sentimos más cómodos, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es que esto ya tiene, de hecho si quieren podemos, eso ya no sé si ya lo corrió o no lo corrió. No ha corrido nada de esto, ¿verdad? No. Veamos. Entonces nada más saquemos estas cosas. Ah, los terms. FIDFM. Ahí está. Imprimamos columns, ahí está. Y luego, nada más voy a correr esta cosa, para que ya quede como, ahí está. Entonces, nada más para ver cómo quedó esta cosa, que esto ya nos sentimos más cómodos. Le estoy diciendo que ahora tenemos un term document matrix como un DF, que es un data frame. Entonces a este ya le podemos poner head y eso ya se va a ver más normal para nosotros, ¿no? Entonces justo aquí ya están, aquí deberían de vivir los 8 renglones, son los 8 términos y aquí justo tengo desde el elemento 0 hasta el 422.418, que son cada uno de los documentos, en donde estos ceros de aquí corresponden al TF y DF de cada término en cada uno de los documentos, ¿no? Si recuerdan, les habíamos dicho que casi el 90% de una TDM está en ceros, porque pues, no todas las palabras aparecen en todos los documentos. Y entonces lo que queremos hacer es, digamos que ahora ya tenemos, eso no, tenemos esta pequeña matriz que para nosotros pequeña fue de 8 por 422.000 columnas. Entonces ya que tenemos eso, ahora lo único que tenemos que hacer es sumar por columna el TF y DF y luego ordenar. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, en la siguiente parte, justo voy a tratar de hacer esa suma por columna. Entonces, vamos a ocupar un apply para ocupar una función a todas las columnas del data frame. Entonces, le estoy diciendo para cada columna, quiero que me sumes, en donde le estoy poniendo que el eje sea 0. Eso le está indicando que sume por columna, no que sume por renglón, si no sería exist 1. Entonces, aquí lo que está haciendo es sumándome toda por columna, está regresándome a un solo valor, ¿no? Entonces voy a tener 422.000 cosas para cada uno de estos, ¿no? Entonces, ahí justo va a sumar 400, para 422.000 columnas va a tener un numerito que corresponde a la relevancia o a la suma de su TF y DF para todos los 8 términos que yo tengo en mi consulta, cómo le fue en todos sus documentos. Una vez que termine esto, que ya se tardó de nuevo, insisto. Qué raro, ahora mi máquina está como muy lenta. Veamos qué está pasando. Control Shift T, top. No, top. Genome. Uy, Zoom se está llevando todo. ¡Sas! Zoom ocupa en exceso CPU. Bueno, ok. Entonces, nada que hacer ahí más que esperar. Bueno, por lo menos ya está más claro qué es lo que está pasando ahí. Ahorita entonces estamos esperando que termine esa suma, pero en general, bueno, ya si me siguiera que todo sale bien y es la receta de cocina, entonces lo que voy a hacer es ahora solamente ordenar de mayor a menor relevancia las cosas que sucedieron en estas sumas, ¿no? Entonces eso lo que me va a decir es qué documento tiene mayor relevancia de acuerdo al query que yo le estoy mandando, cuyos términos fueron los que sobrevivieron. En particular, bueno, sí, en particular esta que espero que salga igual, pero pareciera que su top 10 de relevancia tiene estos documentos. Noten que tienen los primeros 5 documentos tienen exactamente la misma relevancia o el mismo valor de relevancia. Eso significa que puedo ordenarlos bajo cualquier orden, literal. Porque como están empatados, pues entonces da igual cuál le ponga primero de esos 5 porque tienen la misma relevancia, o eso es lo que hacemos cada vez que tenemos un empate. Luego los siguientes 4 los siguientes 3 tienen la misma relevancia y luego ya de ahí empieza a ser diferente.
Bueno, sí, supongo que lo podemos correr, pero no importa. Entonces, esto lo que me está diciendo es que el documento 324.610 es el de mayor relevancia, al igual que el 321.546 y así, en donde si saco cuál es el título asociado a ese documento, es uno que dice In the Nation, y eso es todo lo que dice, está un poco chafa eso. Existe otro documento que dice In the Nation otra vez, y existe otro documento que dice In the Nation otra vez, y así. Entonces está un poco chafa esto. Seguramente tenía aquí como algún número o alguna cosa que los distinguía, y después ya no. Noten que entonces justo podemos hacer después de este TF y DF Vectorizer, podríamos inclusive haber hecho primero la limpieza de los titulares, una vez que pasen por los stop words, perdónenme, hacer un set para que justo no tengamos repetidos en diferentes documentos, ¿no? Porque eso medio que es un poco de trampa. Obviamente, si nos vamos a la URL que está asociada a este documento, pues seguramente son noticias diferentes y X, Y, Z, pero aquí la relevancia solo la trabamos con el título. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros le habíamos mandado, que algo tenía que ver con Obama y la nación y que bla, 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 criticize y así, lo único que fue más relevante fue la palabra nation. Y aquí salió uno justo de Obama y por acá salió otro de Nation, World y así, ¿no? Entonces esta no estuvo tan divertida, pero básicamente lo que quiero mostrarles justo es dado que tuvimos un query de consulta, que me regrese cuáles son los documentos más importantes de acuerdo a ese query de consulta, ¿no? Y entonces ahí me pueden regresar si quieren el URL y el titular asociado y ahí ya estamos todos felices. ¿Dudas de qué pasó en todo este procesamiento? No, todo bien. Va. Lo que sigue entonces abajito es solamente cada uno de los pasitos que acabo de explicarles en lo que quisimos hacer de cada uno de ellos. Hice mejor una función en donde tengo como todos los pasos para que le podamos mandar diferentes queries a esta cosa de nuestra matriz de términos y documentos, como para hacer diferentes consultas y ver cómo funciona esto de information retrieval, ¿no? Porque lo más difícil ya pasó, que fue pues armar su matriz de documentos y de términos, y luego el procesamiento para obtener los más relevantes, que quedó en esta función que está acá abajo, que se llama getRelevance, que en particular si ustedes no le están mandando cuántos quieres que te regrese, tenemos por default que te regrese los 5 primeros. Entonces el código que está aquí asociado es lo mismito que venía en el código aquí suelto, digámoslo así, más arriba, es exactamente el mismo. Y entonces solamente este es el que vamos a estar ocupando para ponerle más queries. Entonces luego me puse a jugar a ver si esto sí de verdad estaba bien hecho, sobre todo por los procesamientos que hemos hecho del transpose y que sí esté agarrando los documentos asociados, porque además como que esta respuesta de decirme in the nation, all nation, como que no me dejó muy convencida. Entonces lo que hice fue buscar otro query de consulta, ahora del New York Times, del domingo, en donde este titular dice coronavirus cases slow in US, neta, but the big picture remains tenuous. Entonces justo quiero ver ahora si hay algo, o sea, estaba muy intrigada en saber si no le mandaba como cosas que tuvieran que ver con Obama y así, si había algo que me pudiera regresar con esto. Eh, y entonces resulta que sí. Le mandé entonces este query como una lista y luego le dije, bueno, pues dame la relevancia, ocupando esta cosa que hicimos aquí arribita, que es como el summary de todo lo que hicimos en los últimos 20 minutos de los que estuve hablando. Y me regresa estos titulares, en donde la relevancia más importante la tiene este documento que se llama Coronavirus Cases in the UAA Update. 3 coronavirus cases test negative. 3 new cases of coronavirus in Saudi Arabia. Y entonces eso me llamó muchísimo la atención porque según yo era un dataset de 2014. Y de hecho la relevancia está en .96, .90, .87, .86. O sea, sí está funcionando nuestro sistema de information retrieval. Y conforme me metí un poco más a ver los titulares, resulta que casualidad de la vida, ese periodo de tiempo fue cuando estuvo MERS, el coronavirus de MERS,
como haciendo de lo más activo, y entonces por eso estaba recibiendo como titulares que tenían que ver con coronavirus. Entonces, creo que aquí sucedieron dos cosas importantes que vale la pena recalcar sobre los sistemas de information retrieval. Uno es, yo no tengo por qué saber cuál es, o sea, sí puedo medio saber de qué va todo un corpus que tenemos asociado. En este caso, lo único que yo sabía era que eran noticias de 2014, de marzo de 2014 a agosto del 2014. Mi memoria es súper mala, entonces no me acuerdo, no me acordaba que en 2014, justo en esa época, es donde estaba lo de MERS y que se llamaba también coronavirus, que son cosas que tal vez no tenemos por qué tener nosotros en la mente. Eh, pero que ya existen allí en nuestro set o en nuestro corpus. Y yo solo quise probar que también, que también estamos haciendo esta métrica de relevancia con el TF-IDF y que todo estuviera funcionando en el procesamiento. Y resulta que efectivamente tenemos también noticias de coronavirus, que en particular eso en esa época estaba lo de MERS, y así. Entonces, no tuve que meterme a ver cada uno de los titulares para ver de lo que estaba hablando. Eh, y haciendo este sistema de information retrieval tan sencillo, pues puedo obtener noticias que estaban sucediendo en el 2014 asociadas a mi query de consulta, que es lo mismo que sucede cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, ¿no? O una búsqueda en Amazon, o cualquier cosa que puedan pensar de information retrieval, creo que es bastante interesante en algo tan sencillo. Entonces justo probé con ese de coronavirus y luego dije, bueno, pues a ver, hagamos otro que no tenga que ver un poquito con coronavirus. Entonces le mandé este query 3 que dice, China causes up to Japan as ties with US, sour over coronavirus. Esto de nuevo es del 17 de mayo del 2020, esto viene del Japan Times. Eh, entonces puse ese query a ver qué pasaba. Y el primer titular que recibo de respuesta como el más relevante tiene que ver con China, con Japón, ahora con Rusia. Entonces pone China should build ties with Russia over Japan. ¿No? Y de hecho tiene como más titular. Esos tres puntos seguidos, aunque tienen un poco más de titulares, o sea, es más largo el titular de lo que yo estoy mostrando, pero está interesante, creo, ¿no? O sea, justo muestra las cosas que están interesantes de acuerdo a lo que ustedes están buscando. Y aquí justo les estoy poniendo la relevancia de cada uno de esos titulares. Entonces, lo que estaría creo bueno sería ver si podemos hacer otro, eh, no sé, de Al Jazeera, que ya no me acuerdo cómo se escribe Jazeera. ¿Era con JH, Jazeera o era Al Jazeera? No. Al Jazeera, no me acuerdo. Aquí está. Ajá. Sí, lo hice bien. Eh, si quieren, ahorita buscamos uno de Rusia, en inglés, que esté en inglés. Eh, algo que no tenga como tanto que ver con coronavirus, porque justo como que ya está, a ver, igual, pensemos en este, a ver si hay algo de Siria aquí. Ay, cada vez se ponen más roñosos los. A ver si nos deja. Ahí está. Entonces, nada más para que vean cómo funciona entonces esto. De nuevo, yo no sé si hay algo aquí que hable o no de Siria. Mandémosle esto y pongámosle get relevance query 4 de 5. A ver qué sale. Qué chafa. Terms is not defined. Qué chistoso. Cambiémosle aquí a terms. Terms no es terms. FIDF. M. ¿Se llamaba M o M1? No me acuerdo. Veámoslo acá arriba. FIDF. M. Solo M. Así está bien. Y una vez probamos que funcione bien la. Ahí está. Mixto. Entonces pasamos por el query 4. Ahí está. Tokens del query. Ahí está corriendo y está buscando los más relevantes. Eventualmente regresará algo. Mientras dejen voy buscando otro de. ¿Qué será? ¿Existe algo que se llama Russia Times o algo así? Ahí está, Time News. Nunca me meto el de Rusia. Moscow Times, a ver. A ver qué estará bueno. O alguno que ustedes quieran buscar.
Hit Project Corporate Giants. A ver, este se oye bien, que no tiene nada que ver con coronavirus o no. Bueno, sí, recession, pero está bien. Órale, sí que súper lenta la máquina esto. A ver, veamos qué regresa con este. Todavía está pensando. A ver, el otro se tardó como unos 3 minutos, ¿verdad? Según yo. Pero bueno, eso es de lo que funciona o cómo funciona esta parte de hacer information retrieval. En particular lo hicimos con una métrica que se llama TF-IDF, que fue la que revisamos, pero estos sistemas de information retrieval se pueden hacer con diferentes métricas, que fue lo que habíamos visto un poquito en teoría, que son estos modelos algebraicos, los probabilísticos y los de machine learning. Eh, en particular, a veces importa mucho también el tamaño del query que ustedes están poniendo, porque inclusive podría poner pues un documento completo aquí, ¿no? O un párrafo completo en vez de solamente 3 palabritas. De hecho, no sé si alguna vez han probado, seguro sí, cuando están en Google, hay personas que ponen como muy explícitamente lo que están buscando, como si estuvieran platicando con una persona y necesitaran ponerle como la preposición y o sea, como hacerlo como si estuvieras platicando con alguien en el sentido de, ¿cómo puedo hacer, no sé, un pay de manzana? ¿No? Así le ponen, ¿cómo puedo hacer un pay de manzana? Dado que que estamos viendo cómo funcionan los information retrievals, pues básicamente no hace falta decir cómo puedo hacer, sino tal vez puede ser como pay manzana hacer o pay manzana proceso, no importa tampoco el orden, justo. Ya lo vimos por qué no importa el orden, porque está en el back of words. Y eso también me devuelve las cosas que son relevantes, inclusive pudiera ser casi las mismas, ¿no? Bueno, aunque a veces how, sí es como algo que se ocupa en el PageRank para regresarte a la how wiki, ¿no? Y entonces así ya puedes poner a buscarte cosas diferentes sobre tu how wiki. Between the lines. Ok, aquí no sé qué onda. Aquí lo que encontró fue algo que dijo lines sobre lines y este me devolvió que tiene relevancia de 1 con between the lines. También encontró algo que dice UK on the go y eso es porque aquí quedó como UK, ¿no? Pero aquí justo coronavirus no tuvo tanto. Bueno, pero entonces así es como funciona. Aquí viene de refugiados, aquí puso refugee. Y así. Pero entonces así es como funciona esta onda del information retrieval. Les decía, pues a veces no es necesario ni siquiera ponerle tantas palabras, porque pues, dado lo que ya vimos que es el procedimiento de limpieza, de normalización, y cómo funciona por abajo el information retrieval, pues como que está bastante sencillo. Vamos a correr a ver qué regresa. Como que está bastante sencillo de ahora saber cómo funciona, ¿no? De nuevo, pueden cambiar de métrica de relevancia en vez de ocupar la de TF-IDF, pueden ocupar cualquier otra. Y listo. Creo que hubiera estado bueno mostrarles otro que se llama, bueno, más bien un ejemplo, no cómo hacerlo, pero un ejemplo de cómo funciona el de BM25. Solo que ya no me acuerdo cómo levantar mi aplicacióncita. Shiny IO. Híjole, ya no me acuerdo. A ver, Shiny Apps IO. A ver si es que lo puedo recuperar, ¿no? Eh, bueno, pero dudas o preguntas de cómo funcionó mientras que corre esto y yo veo cómo levantar mi IO, si es que se puede. Shiny Apps IO. Dudas o preguntas de alguien, ¿les quedó claro? Según yo está chido, quedó bien. Y eso fueron 422,000 registros. Creo que ya la encontré. A ver, Liliana Millán, @ No, ¿todos bien? Bueno, podríamos hacer una siguiente cosa en esta última media hora que tiene que ver con... ¡Ay, no manches, sí lo encontré! Qué loquilla de mí. A ver, espera. Déjenme ver si lo puedo activar y les enseño uno de BM25, que es ocupando otra métrica. ¿Y cómo se habilita? Híjole, ya no me acuerdo de cómo se habilitan estas cosas. Applications. Archives. Etiquetador.
PM25. Pero ¿cómo lo prendo? Es que tengo una aplicación de Shiny Apps en donde viene un sistema de restart, supongo. Uh, are you sure you want to restart your... Sí, a ver qué sale. Bundling. Ok, entonces déjenme. Voy a pasar esta para acá. Ahí está. Es lo que estoy tratando de hacer. Estoy levantando un sistema de Information Retrieval ocupando una métrica diferente que se llama BM25. Este está hecho en R, entonces está más viejito todavía. Y este más bien lo que hace es que está hecho para español, está hecho para etiquetar más o menos. El problema era el siguiente. En casas editoriales mexicanas, en las más grandes, las noticias, digamos que los editores como que tienen esta onda rara de creer que, bueno, para empezar los editores son como no, la tecnología no me puede ayudar en nada. Yo todo lo hago bajo mi creatividad, porque soy autor y editor y así. Y entonces lo que sucede es que para guardar las noticias, dado que ahora todo es digital, para guardar las noticias y que ustedes puedan regresar a ellas, pues siempre tiene una URL asociada y casi siempre viene hasta abajo una sección que se llama, a ver, déjenme hacer el diseño, eh, que si se meten, por ejemplo, a estos de The Guardian, eso está como más fácil. Cada vez que se meten a una de estas noticias, viene por acá abajo, o bueno, antes venían hasta abajo, pero ahora también vienen como aquí en medio, ligas hacia otro tipo de contenido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está muy fácil porque le dices, bueno, si quieres ver de esto, entonces vete a leer esta nota. Pero también por acá abajo viene, no sé si en esto viene, topics, esto. Dice que esto tiene que ver con disability, o sea, este tema de aquí, digamos, o esta nota está asociada a una categoría que dice disability. Y en algunos otros lados también les aparecen como keywords, ¿no? Que es como, este artículo habla de, y como keywords, los más importantes sobre el contenido, ¿no? Es una manera como de hacer un summary muy particular de un artículo. Entonces, el problema para poder hacer, o esta solución de Information Retrieval está asociado a que el problema era que eh, no sé qué onda aquí, ahí está, chale, no, pues entonces no sé qué pasa aquí, sinceramente ya no sé qué pasa. No, pues entonces no sé cómo arreglarlo, ya no me acuerdo de esta aplicación, pero el chiste es que ustedes le ponían aquí, en vez de un query de consulta tan pequeño como el que acabamos de poner nosotros, que es el título, le ponen todo el contenido de ese artículo, ese es nuestro query de consulta, y nuestro corpus es los titulares y la taxonomía a la que pertenecen esos titulares. Taxonomía tiene que ver con una forma de organizar, no sé si se acuerdan de cuando vieron en biología el reino animal, el reino fungi, el reino, todos esos tenían como una clasificación que eran árboles diferentes en los que te decían si vas bajando se va llamando así. Eh, en donde eso es una taxonomía, es una manera de organizar conocimiento y irlo registrando en diferentes como nombres o etiquetas, ¿no? En este caso era el reino fungi, el reino animal, el reino no sé qué, el reino no sé qué tanto. Y entonces eso era una taxonomía. En particular, esta casa editorial ya tenía una taxonomía como de categorías a las que podría pertenecer un contenido. El chiste es que ninguno de los editores se tomaba en serio ponerle el keyword asociado correcto y como no le ponían bien el keyword, pues no quedaba asociado a la taxonomía correcta. Y entonces cada vez que alguien buscaba un contenido que tuviera que ver con, pues no se mostraba correctamente porque les parecía gracioso a los editores ponerle en el keyword bla, 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 literal, o ponerle a y así. Entonces, pues no se tomaban en serio su trabajo. Eh, Ni siquiera entendían que eso era parte de su trabajo, pero bueno, el chiste es que este sistema, tal cual, es un dashboard que ya no sé
o sea, tiene como 4 años que no lo abría. Entonces no sé bien por qué no está jalando, no sé si tengo que cambiarle algo en particular, no lo recuerdo. Entonces pues ya no se los voy a poder mostrar, pero el chiste es que cambia que el query de consulta no es tal cual como el titular, sino más bien es eh, el contenido del documento que ustedes quieren etiquetar, y la salida o la relevancia de este sistema de información no es como las otras noticias que también tienes que leer, sino más bien las etiquetas sugeridas que debería de tener ese contenido. Entonces es una manera diferente de pensar en un information retrieval, pero que una vez entendiendo cómo funciona information retrieval se puede aplicar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, ya no les pude mostrar esto porque de nuevo, insisto, no me acuerdo cómo funciona, entonces ya no me acuerdo. Entonces mejor pongámosle aquí archive para que esto ya está muy viejito. Sí, porque si no me lo van a cobrar. Ahí está. ¿No? Entonces ahí va a bajar esas cosas. Estaba con un Shiny Dashboard para que el editor le pusiera ahí el contenido y ya solito le decía los keywords. Pero bueno, ya no se les puedo mostrar ese. Ese es uno. Y luego hay otro que no sé si conocen otro concepto que se llama nube de palabras, que es algo como, diría yo, exageradamente ocupado eh, en el mundo de medios o inclusive en periodismo de datos que a veces no se comprende mucho. Entonces, déjenme les muestro algunos. Nube de palabras, word cloud. Que eso básicamente ya sacarlo, es más, de hecho, pasémoslo acá. Y ahorita les enseño unos reales. Word cloud. Entonces, los word clouds son estas cosas en donde se organizan justo como palabras en diferentes formas. Y ya luego se ponen súper creativos y le ponen así figuritas y así. El chiste es que tratan de sintetizar de qué se está hablando, ocupando la frecuencia. Aquí solamente con la frecuencia es más que suficiente, y luego ya nada más se arma esta nube de palabras en donde el tamaño significa que aparecen con más frecuencia, y las que están más pequeñas son las que aparecen con mucho menos frecuencia. Aquí también hubo una limpieza, o debería de haber una limpieza de datos, una normalización de los textos, para que cuando lleguen a este lado ya llegan sin acentos, inclusive algunos en plurales hicieron alguna cosa de lematización, eh, y así, ¿no? Entonces, llegar a este ya la verdad es que es súper sencillo. Eh, Existe un paquete en Python que se llama WordCloud, tal cual. Python. Déjenme ver si lo encuentro. Es este. Es este, WordCloud, PyPy. Para instalarlo solo creo que necesitan ponerle pip install WordCloud. Ajá, justo esto. Pip install WordCloud. Y luego ya solo pues lo ocupan, ¿no? No me gusta mucho enseñar eso porque luego como que la gente se queda muy clavada haciendo solamente WordCloud. Sí, eso, o sea, está bonito, pero no da más que eso. Estos son los ejemplos que salen de hacer ese word cloud, en donde ustedes ya tienen todo para hacer un word cloud, porque ya hicieron su TDM, ya hicieron sus frecuencias. Pues ya nomás es que lo muestren en una visualización, entonces pueden ocupar word cloud para hacerlo, ¿no? Estaría bueno que hiciéramos uno nada más para que vieran qué onda, pero algunas cosas en las que se ocupan eso, que de nuevo hubo un tiempo en el que creo que estuvo así como mal ocupado y mal entendido, pero les puedo mostrar uno que acaba de hacer SocialTIC. Acá está Word Clouds. Híjole, está en un zip. Bueno, a ver. Ahorita se los muestro. Este es un pequeño análisis de una ONG mexicana que se llama SocialTIC, que quería ver downloads, sí, extract, sobre image, espero que se quede sobre ese, a ver, close, ahí está, déjenme busco dónde quedaron. Entonces estas nubes de palabras que les voy a mostrar,
Si es que sí sale. Acá está. Image. ¿Cuál estará bueno? Bueno, les muestro varias, pero esta nube de palabras, por ejemplo, eh, corresponde, estaban haciendo un análisis sobre cuáles son las solicitudes, o sea, de las solicitudes que se hacen al INAI. No recuerdo de qué año es esto, no sé si es del último año, del año pasado, del 2019. Eh, de las solicitudes que se le hacen al INAI, ellos querían saber más o menos como de qué se habla en esas solicitudes o cuáles son los tópicos más asociados. Para obtener este tópico o los tópicos de los que más se hablan en las diferentes solicitudes, más bien tendríamos que hacer un algoritmo en particular que se llama Latent Dirichlet Allocation, que habíamos hablado de él, no me acuerdo hace cuántas clases, no sé si 2 o 1, pero era una forma de hacer análisis de texto. Eh, pero dado que se requería de hacer algo como muy, muy rápido, entonces lo que se decidió hacer es, pues hagamos una nube de palabras en donde les mostremos de qué van las solicitudes de, esta en particular es solicitudes sobre la clasificación de gobernación. Eh, Eso es gente que le pregunta al INAI sobre gobernación, qué es lo que más preguntan. Entonces, estas son las palabras asociadas después de hacer una limpieza de texto sobre esas solicitudes. De lo que más se habla o de lo que más se pregunta son cosas que tienen que ver con arrendamiento, con moneda. Noten que aquí justo viene algo que dice Munis. No sé si aquí hicieron una limpieza de palabras en donde hicieron alguna lematización o esto de plano es como algún error y tenía un espacio y decía municipio completo, no sé. Hay algo aquí que dice length, que está como muy extraño. Enero, motivo, o sea, como que tiene algunas cosas sobre las que podríamos empezar ahora solamente a filtrar el análisis a algún tema en particular, pero justo esto es como una nube de palabras hecha con Python, bastante sencilla. ¿De qué otro será bueno o interesante? Defensa nacional, a ver qué dice ese. Defensa nacional, estos son los que están en defensa nacional. Para consultas al INAI, en donde viene número, municiones, existió, importación, otorgado, equipamiento. O sea, tiene sentido, ¿no? O sea, todas estas cosas parece que sí están asociadas de alguna manera a defensa nacional y son preguntas que la gente hace al INAI de nuevo. Supongo que y de hecho tiene sentido que venga esta como la más frecuente como número. Supongo que eso significa que la gente está preguntando mucho. ¿Cuánto es el número de eh, tanques, número de soldados, número de lo que sea, ¿no? Entonces justo aquí viene policías, militar, municiones. Entonces creo que está como chistoso empezar a hacer análisis justo ocupando estas nubes de palabras, en donde pues es una manera más sencilla de mostrar lo que está pasando con el texto y justo por haber llegado a eso tuvieron que haber hecho toda esta limpieza de datos de normalización. Eh, Puede no haber llegado a esta frecuencia porque el word cloud ya cuenta por default la frecuencia y entonces él ya tiene por adentro el procesito de conteo de cada palabra en una frecuencia. Eh, y creo que con eso, ya salió el último, miren. Profit slumps herald more trouble ahead for Russia corporate giants. Y aquí lo que salió fue Procter Gamble Profit. Ok, aquí entonces, por lo menos en este corpus no hay nada de Rusia. Entonces está interesante también. Acá, por ejemplo, viene algo de Giants, aquí viene Giants. ¿Qué más? Slumps, aquí viene Giants, Slumps, y por eso justo quedó Giants, acá venía Slumps. Otra vez Between the Lines, ¿por qué Between the Lines? Aquí no hay nada de lines, ni Between, esto está chistoso. Ya, aquí pasó algo chistoso. ¿Recuerdan que en el anterior se vino así como Between in the Lines o algo así? Venía acá. En alguna de estas decía Between the Lines. Acá, en este. Eh, Dado que viene aquí ahora Between the Lines, UK on the Go y así, noten que solamente cambiamos 2 de 5. Eso significa que los últimos 3 no encontramos nada, sino más bien se rellenaron estas últimas 3 con las que ya teníamos de antes, y entonces más bien lo único que encontramos de relevancia fueron estos 2 documentos. Entonces seguramente algo falta aquí para borrarle a que, si no tengo 5, entonces nada más bórralo. O sea, entonces aquí falta
que le pongamos en esta de relevancia, que la borremos cada vez que actualizamos o cada vez que hacemos un query para que siempre me devuelva pues lo que encontró. Y si no fueron 5, pues nada más los que hayan encontrado, ¿no? Pero bueno, eso es cómo funciona esta parte de minería de texto, de análisis de texto. Hay muchísimas otras más cosas que se puedan hacer, pero creo que esto es de lo básico y creo que esto más bien les abre el mundo. Así que están interesados en eso, pues ya, que se metan a hacer más especialización en esta parte. Selma, pero está raro que vamos a naming length. En el word cloud, sí, seguramente como que ahí me suena que más bien pasó, se me hace que en su preprocesamiento algo hicieron mal y algo se rellenó esas descripciones de una manera diferente, porque sí está como raro que tenga un length por ahí y un name. Ajá, que tenga name length. Sí, algo está ahí muy raro en las nubes de palabras que dices al Maki, que está muy raro que acá aparezca esto de name. No quería hacer eso. Escape. Que diga name y que diga length de este lado. Entonces sí, algo debe estar raro en ese procesamiento, porque más bien me suena que eso es de código de Python, ¿no? Suena eso. Pero bueno, ahí está lo de nube de palabras también. Si quieren más bien al rato les pongo uno de nube de palabras, el código de nube de palabras para que ustedes vean cómo se pueden hacer esas cosas. Solo en esas nubes de palabras la única métrica que se ocupa es frecuencia. No tiene como mucho sentido poner métricas de TF y DF porque recuerden que TF y DF es por documento en un término, o sea, término documento, entonces tengo una matriz, entonces, no sé, a menos que estén sumando por término todo su TF y DF, pero es raro. O sea, no sé, pensaría que más bien hacerlo con TF tiene más sentido. Y entonces, de hecho, el default de todas las nubes de palabras es con frequency, ¿no? Y ya con eso pueden hacer varias nubes de palabras, como haciendo síntesis de diferentes análisis de textos o diferentes corpus. Pero pues bueno, si no hay dudas o preguntas, eso es, creo, lo de Information Retrieval, que es lo que les quería mostrar. Lástima que no se pudo mostrar el otro, pero medio se los expliqué de qué va, que es justo haciendo una cosa diferente con Information Retrieval. Pero creo que se cumple el objetivo de entender cómo funciona Information Retrieval, que es TF y DF, y que ustedes mismos ya pueden hacer un TF y DF si así lo desean en un Information Retrieval. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, todo bien. Bueno, pues entonces, según yo, ya nada más les pongo, si quieren, el código de Word Cloud, que de hecho estaría bueno hacerlo ahorita, pero ya son solo 13 minutos. Déjenme pongo acá el temario. Temario. Bueno, ese era el summary, ¿no? Pero temario. Pues ya llegamos hasta acá. Con todavía un día de sobra y con días que faltaron y con cosas y con coronavirus y así, lo hemos logrado. Ya acabamos todo lo del temario. Eso nos costó también el no ver diferentes algoritmos, pero los que dijimos aquí fueron los que pusimos, excepto regresión lineal. Eso sí se los quité, para mejor ver las de redes neuronales, ¿no? Que lo había puesto acá arriba, pero lo pasé hacia acá abajo y eso fue lo único que realmente perdimos, pero según yo, en sus otras materias ven algo de regresión lineal. No como me gustaría, pero por lo menos hay las nociones de regresión lineal. Pues entonces con eso justo cumplimos nuestro temario. Espero, más bien, ya lo platicaremos el miércoles. El miércoles realmente no va a haber clases, solamente voy a estar para dudas de proyectos, dudas de algún tema en particular de todo lo que vimos en el semestre, cualquier cosa y estar el miércoles. Entonces, si ya no quieren, o sea, si alguien ya no quiere ir a la del miércoles, a menos que tengan dudas, no voy a dar ninguna clase. Solamente voy a subir esta cosa de lo de Information Retrieval. Al final le voy a poner el word cloud para quien quiera ver ese código, pues ya nada más vean cómo se hacen los word clouds y ya. Que de nuevo nada más es como importar word cloud, ponerle word cloud de qué y ya. Pero eso. Entonces, pues creo que con esto cerramos el semestre, por lo menos en temario. Todavía faltan cosas, falta su proyecto,
falta el examen teórico, que no es tanto teórico, sino más bien es que entiendan algunos conceptos, de Socrative el 25, y con eso pues hemos cerrado. Eh, Creo que en particular desde mi punto de vista, aunque también lo diré el miércoles, este es una materia difícil en el sentido de que sé que muchos no han visto en su vida Python, o no habían visto en su vida R. Y entonces las primeras semanas son complicadas, para llevarlos a un nivel en el que ustedes puedan sentirse un poco más cómodos para hacer lo que queremos hacer, que es el análisis de los datos, más que aprender Python o aprender pandas o aprender esas cosas, es hacer el análisis de los datos. Eh, pero creo que siempre es muy gratificante ver el cómo van desde el día uno sin saber nada de Git hasta hoy, que ya tienen un lingo de data frames, de pandas, de análisis, de algoritmos, de métricas de desempeño. O sea, vaya, su crecimiento es como muy exponencial. Sé que es difícil que ustedes lo noten porque ustedes están en el día a día, en la chinga, en el estrés de sacar todo. Eh, pero sí es muy evidente desde este lado el cómo van creciendo, y es muy satisfactorio siempre ver cómo van de un inicio hasta el fin del semestre, cómo crecieron en conocimientos, ¿no? No es que hayan sido, o sea, no es que vayamos a profundizar sobre alguno en particular, pero creo que el objetivo de esta materia es más bien darles este abanico de lo que existe, cómo existe, y que de lo que vimos haya sido más, hacia lo profundo de cómo funciona y no nada más así la embarrada, sino cómo funciona y por qué funciona así y que razonemos al respecto. Entonces creo que eso es de lo más importante. Por si alguna vez uno de ustedes quiere dedicarse a análisis de datos o a ciencia de datos o estar en equipos de análisis de datos o en equipos donde hay científicos de datos, pues que no se los chamaquen y que ustedes también puedan aportar con conocimiento y que puedan resolver problemas que se hacen con Machine Learning, ¿no? Entonces, pues felicidades, ya llegaron al final. 18 de mayo, lo lograron, con un día de spare, que más bien ocuparemos para ver dudas y preguntas de todo el temario o del proyecto o de el examen, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades y muchas gracias por pues continuar en la clase de inicio a fin en todo este esfuerzo, inclusive con coronavirus, inclusive en línea y con todo lo que eso conlleva. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias. Entonces, Selma pregunta que nos podrías decir más acerca del examen. ¿Vienen todos los temas? Sí, sí vienen todos los temas que hemos visto en el semestre. De nuevo, no estoy pensando en que me digan, o sea, seguro viene preguntas de métricas de desempeño de lo que vimos de clasificación, pero no les voy a preguntar, dime la fórmula de cómo calculas el precision. O sea, no va a ser eso, sino más bien, si quisiera preguntarles de precision, más bien les pondría, todos son de opción múltiple, by the way. Entonces, más bien les pondría, esta es la métrica en donde se toma en cuenta eh, qué tan pura es la predicción, ¿no? Que en particular de eso hablamos en algún Socrative, y justo Rodrigo dijo, pero es que no estoy entendiendo bien lo que me estás preguntando. Entonces justo dije, bueno, voy a ser más explícita. Entonces, más que preguntarles sobre la fórmula, sobre, bueno, seguramente en la de redes neuronales sí les voy a tener que preguntar así de, ¿cuál es la fórmula correcta para sacar el error parcial de esta neurona? ¿No? Pero entonces les pongo las opciones, no es que ustedes las tengan que hacer, sino más bien les pongo las opciones de cómo van hacia atrás en las neuronas. Eh, pero creo que tiene que ver un poco más con haber entendido el concepto y que sí les haya quedado, o sea, dado que ya algunas cosas las hicieron en ejercicio, creo que así queda más fácil el cómo se ocupan que más la definición de cuál es precision, dime la fórmula, porque creo que eso no les sirve en la vida, sino más bien el concepto de y qué hicieron con ese precision y qué es el threshold y cosas por el estilo. Entonces sí vienen de todos los temas, pero de nuevo no vienen como teoría. O sea, si acaso, digamos lo que se pueda llamar como teoría, pues igual y la parte de métricas de desempeño será como la más de teoría, pero fuera de eso, eh, no. O sea, es más del estilo de, ¿y qué sucede si le aumentas la K en K-means? ¿Y qué pasa con la varianza? ¿Y qué pasa con, o sea, como cosas por el estilo, ¿no? Eh, Creo que sí, estudiar de los notebooks y Pablo pregunta que si estudiar de los notebooks es suficiente. Creo que sí,
Código, casi no voy a preguntar código. O sea, no es que les diga, ¿qué hace este código? Eh, sino más, o sea, igual hice uno de pandas, pero ya está como sobradísimo. Sino más bien interpretaciones en EDAS, algún diagrama de data leaking, justo que entiendan perfecto el concepto de data leaking. Eh, esta onda de no hicimos ningún ejercicio y fue adrede, no hicimos ningún ejercicio en donde nuestra separación de train y test no fuera aleatoria y que contuviera algo temporal, porque se complica un poco más la vida. Pero si recuerdan, hay un tipo de fault en donde hay un temporal cross validation, y entonces es más bien el concepto de qué es lo que estamos haciendo en este temporal cross validation, cómo funciona el CAFOLD. Creo que lo único que sí hay que aprenderse ahí bien es cuál es boosting, cuál es bagging, los modelos de ensamble, cuáles tienen, bagging o boosting, cómo funciona un random forest, y cosas por el estilo. Entonces, de nuevo, sí, les mando los Socrative anteriores para que puedan estudiarlos también. Son más de ese estilo como de los otros Socratives que habíamos visto. Todos, de nuevo, son preguntas con opción múltiple. Eh, en donde no voy a hacer ninguna pregunta, eso sí, no voy a hacer ninguna pregunta en donde haya más de una respuesta correcta, o sea que tienen que tener dos respuestas correctas, si no, no está. Está muy difícil de calificar en Socrative, así. Entonces todos tienen una sola respuesta, entonces eso creo que ayuda. Eh, y listo, creo que fuera de eso, o sea, tampoco se maten estudiando teoría, aprendiéndoselo de memoria, más bien aprenderse el concepto y si hay algo que no están entendiendo en el concepto, entonces el miércoles lo vemos en dudas muy particulares. Eh, pero bueno, creo que con eso pues debería ser suficiente para los Socrates. Eh, y ya, más bien ese día, pues nos conectamos, digo, también hablamos de eso el miércoles, pero nos conectamos a las 6, como si fuera una clase normal en Zoom. Les habilito el Socrative y ustedes lo empiezan a resolver. Eh, ya están bastante grandecitos para que hagan lo que quieran, como lo quieran y así. Yo nada más voy a estar aquí conectada en Zoom, así de esperando a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda o así. Y entonces más bien las preguntas me las mandan ya sea por Slack o por el chat solamente a mí para que me llegue a mí directamente la pregunta. Eh, y ya, fuera de eso, yo esperaría que lo resolvieran en menos de una hora, pero claramente pueden tomarse todo el tiempo que está disponible en el examen para resolver su examen, pero no lo estoy pensando hacer súper rudo. Eh, y entonces yo esperaría que en menos de una hora ya lo tengan. Y listo, más bien ese mismo día les entrego su calificación de Socrative, porque esa está muy fácil de calificar. Entonces les entrego su calificación de Socrative. Ya tienen la del proyecto 1, ya tienen la de las tareas, que fueron dos. Esta vez me vi como demasiado relajada en tareas. Y Socrative, que más bien en vez de hacer tareas, lo pasé un poco más hacia Socrative, como para poder ejercitar esta onda de cómo se iba a hacer el Socrative en el examen final. Y ya nada más ese día me faltaría ponerles la del proyecto final, pero pues estaré en esos, entre el lunes y el martes terminando todo lo de las calificaciones de su proyecto. Entonces, por lo menos ya tendrán casi el 80% de su calificación, casi, lista, ¿no? Para ese día. Entonces ya están como más relajados con respecto a esta materia y ya se pueden seguir sobre sus demás exámenes. Eh, y pues nada, ya los dejo ir, que tengan sus 2 minutos, aunque sea de ir a tomar agua o al baño. Eh, y entonces, más bien, Rodrigo, si quieres, nos escribimos por Slack para Va. ver a qué hora nos juntamos. Te digo, yo nada más tengo ahorita las de 10 a 11 un stand-up. Y Eh, aprovechando que está Naomi, igual ahorita vemos bien. Sí, perfecto. ¿no? Hoy Sí, tú nos dices a qué hora. yo pensaría, si ustedes pueden, a las 12 me queda perfecto. O sea, hacemos así una llamadita rápida y ahí hacemos todo. Pero si quieren, ahorita me dicen por Slack y ya, vemos qué. Va. Eh, Gracias. no, de que a los que no han empezado el proyecto, no se confíen, o sea, sí es nada más de 2 días, pero no se confíen. O sea, sí hay muchas partes estresantes en el preprocesamiento de los datos que los pueden empezar a frustrar, sobre todo en las partes de asociación. Hay que hacerle ahí un preprocesamiento particular a los datos y pelearse un rato con Python y pandas para que todo salga. Entonces, no se olviden del proyecto, no lo dejen hasta el viernes, vayan avanzándole poquitín. Listo. Pues muchísimas gracias y entonces nos vemos el miércoles
con preguntas que tengan de cualquier cosa de la materia. Cuídense mucho. Gracias, Lina. Saludos. Stop share.